Andrés, bienvenido, y siempre es interesante saber qué está pasando en la industria, en la profesión de los abogados, en los estudios, cómo están los talentos cambiando, la preparación de los talentos cambiando con la IA, qué necesidad de cambiar su forma de prepararlo en las universidades, todas las anteriores. ¿Qué te parece si antes de entrar a hacerle doble clic a todo eso, nos cuentas un poquito de qué es lo que hacen en Alster? Feliz. Oye, muchas gracias por la conversación y el espacio. Alster es una empresa que formé yo hace ya casi 12 años atrás, con el interés de transformar un poco la manera en cómo se prestaban los servicios legales en Latinoamérica, y hemos estado luchando por ese propósito desde el origen. Hoy día nos enfocamos principalmente en tres grandes áreas de servicio. Hacemos outsourcing para compañías enterprise a nivel regional, principalmente en áreas de procurement y áreas legales, en donde atendemos revisiones de contratos, redacciones y cosas similares, y ayudamos en el diseño de mejores maneras de contratar o sistemas de contratación. Lo segundo que hacemos es que tenemos una red de talento, y ahí viene la conexión naturalmente con la pregunta que me hacías al principio, que vamos colocando dentro de áreas legales por proyectos. Es un staffing, sí, te iba a decir staff augmentation, ¿cierto? Yeah. Y lo tercero y último es consultoría en operaciones legales, que somos probablemente la consultora a nivel regional más importante en operaciones legales, y trabajamos de México hacia abajo, ayudando a los equipos legales de las empresas a rediseñar sus modelos de servicio. Perfecto. Y acá, claro, se habla mucho que la inteligencia artificial puede reemplazar algunas tareas, pero ustedes ponen el foco en el talento. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se pone el foco ahí? Bueno, yo creo que el talento no va a desaparecer de la ecuación. Vengo justo en la mañana, estábamos en una gerencia legal de uno de los grandes retail de Chile, junto con Microsoft, presentando cómo funciona Copilot, por ejemplo, y de qué manera se puede en un área legal aplicar. Y lo cierto es que yo creo que el talento va a seguir siendo fundamental, pero su rol va a cambiar. Y las competencias, las capacidades que se requieren entrenar van a ser radicalmente distintas a las que hoy día se están entrenando. Y ahí es donde está el gran desafío. Cuéntanos un poquito de esas capacidades, de esas competencias, de ese entrenamiento, cómo hay que hacerlo y cuáles son esas competencias, esas habilidades. ¿Y qué se va a esperar también de eso? Sí, las expectativas son altas, la ansiedad es mucha. Yo creo que hay mucho de este típico concepto gringo del fear of missing out, ¿cierto? Que todos no quieren quedarse fuera. El FOMO. El famoso FOMO, ¿cierto? Y la verdad que lo que uno observa, yo vengo llegando de Estados Unidos de una conferencia en donde se habló de esto, estaba uno de los founders de OpenAI, y al mismo tiempo Anthropic estaba lanzando una aplicación que se llama Claude for Legal, que fue un hitazo a nivel de redes. Deben haber bajado las acciones si algún estudio de abogados cotiza en la bolsa, porque cuando Anthropic lanza algo, queda la tendala en la bolsa. Bueno, veamos la noticia de ayer, ¿cierto?, de Anthropic con su ronda de financiamiento y su ronda H. Pero lo interesante de las discusiones a nivel transversal, y esto a nivel global, no tan solo en Chile, es que efectivamente el abogado está mutando a requerir incorporar capacidades de ingeniero más que de abogado. Es decir, ese profesional más integral, no tan solo técnico en lo legal, que conoce un área de especialidad, que ha sido como la manera en cómo el desarrollo de las carreras de los abogados se han venido, yo te diría, como moldeando a lo largo de los años, está mutando hacia necesito que sepas de procesos, necesito que sepas de, digamos, computación eventualmente, no codificar, porque hoy día ya casi es innecesario, ¿cierto? Pero sí necesito que la lógica que está detrás de tu forma de pensar y de cómo evalúas tu manera de trabajar sea distinta. Y ahí está digamos, el meollo del asunto. Oye, leí un... perdona. No, leí... Solo quería mencionar dale. Que al final también se abre una oportunidad, porque uno piensa, bueno, un abogado, por ejemplo, que estudia en Chile, puede ejercer en Chile, pero para irse a otro país ahora con estas otras habilidades puede ser mucho más transversal una carrera. Totalmente. En la medida que adquieras esas competencias, se te abre un abanico de oportunidades. Hoy día los tipos de perfiles que se contratan en las organizaciones, sobre todo en las áreas legales de empresas, más que las oficinas de abogados, aun cuando las oficinas de abogados también tienden a ello, son perfiles que se denominan, por ejemplo, Legal Project Manager, Legal Engineer,
¿cierto? Legal designer, legal y ponle el apellido que quieras. Y es súper interesante porque nosotros en Alster hemos promovido eso desde hace 12 años, que se fueran creando este tipo de perfiles. Este concepto del Legal Operations, como lo mencioné antes, es uno de esos grandes perfiles que nosotros promovemos. Y lo cierto es que al final el portafolio de opciones que se te abren en la medida que empiezas a adquirir esas competencias es súper claro. Y te doy un ejemplo súper concreto. Nosotros hoy día en Chile tenemos contratado un número relevante de abogados, es decir, decenas de abogados, trabajando exclusivamente hacia Estados Unidos para atender cuentas de clientes Fortune 500 en revisiones de contratos vinculados en la interacción con la inteligencia artificial. Entonces tú decías, oye, ¿eso era posible? Abogados que no tienen calificación para trabajar en Estados Unidos, pero sí son bilingües y que sí tienen este mindset de trabajar de una manera distinta, que han sido entrenados por nosotros un poco en ese camino. Estamos conversando con Andrés Jara, CEO y fundador de Alster, sobre cómo estos cambios tecnológicos, la IA, está afectando tantas cosas en las empresas y en también los estudios de abogados, en cómo hay que formar a los abogados, los talentos, las competencias, la forma de trabajar con más flexibilidad, etcétera. Oye, yo lo que te quería preguntar tenía que ver con la forma de cobro. Leí un artículo, no sé dónde, quizás era hasta tuyo, pero cuando un estudio de abogado, por ejemplo, estaba acostumbrado a cobrar HH o horas mujer o horas hombre, y ahora una LLM, algún tipo de inteligencia artificial, te hace un trabajo en segundos. ¿Qué pasa con los cobros? O sea, ahí empiezan los estudios de abogados a generar mucho menor ingresos si su forma de cobro es esa. Sí, se puede mirar desde dos perspectivas, yo creo, Alex. Una es efectivamente pensar de que ese aumento de productividad puede significar en cierta medida, deterioro de la rentabilidad o una disminución de los ingresos. Y otra manera de mirarlo es decir, si yo soy más productivo, ese know-how puedo multiplicarlo por mucho más y puedo hacer mucho más en menos tiempo. Y claro, si es que mi modelo estaba basado en cobrar por hora, ese es el punto. Entonces evidentemente hoy día estoy trabajando menos horas, por decirlo así, para hacer exactamente el mismo tipo de trabajo, si es que soy capaz de adoptar, digamos, este tipo de herramientas. Y eso es cierto. Ahora, eso está replanteándose, y te lo digo por las conversaciones que se dan con las oficinas de abogados más avanzadas a nivel, yo te diría, regional, las AM 100 en Estados Unidos y otros tantos, que al final los gallos dicen, mira, el valor de la hora va a dejar de ser un indicador o un determinador de precio. Yo ya no voy a estar definiendo mi precio en función de hora, voy a estar definiendo mi precio en función de valor agregado, o de resolución de conflicto, o retainers y cosas similares, ¿cierto? Esa evolución se viene dando y esa discusión se viene dando hace siglos. Todo el mundo odia las horas facturables, pero todo el mundo usa la hora facturable porque es la manera más fácil de monetizar el tiempo de un individuo, ¿cierto? Y la migración va precisamente a la paquetización, es decir, en cierta medida comoditizar lo comoditizable y llevar a el expertise a un plató, yo te diría, de cobro muchísimo más alto que el que era antes. Porque en la medida que tú te potencias con la máquina y puedes multiplicar muchas veces basado en un expertise técnico muy profundo, puedes también tener una rentabilidad mayor. Las tarifas en Estados Unidos de la oficina de abogados en los últimos 5 años han subido estratosféricamente. Hoy día tú tenés que pagarle a un abogado top en Estados Unidos $2.000, $2.500 la hora, cosa que antes tú decías, pero imposible, y eso ha pasado en los últimos 3 años, no pasó en los últimos 25, ¿me entiendes? Entonces es bien interesante la discusión. Oye, yo me quería ir un poco más atrás, como en la formación, porque me quedo dando vuelta a lo que comentábamos antes, que ahora ya nos está exigiendo lo mismo a un abogado hace 20 años atrás que ahora, ¿no es cierto? Y ahí preguntarte si están las universidades preparando, no sé si correctamente, pero preparando a los profesionales para un mercado que ya no es como el de antes. Me imagino que han cambiado las cosas y que a lo mejor las universidades no se están adaptando tan rápido como se esperaría. Sí, yo creo que están bastante atrasadas. Y esto yo soy profesor en varias universidades y recorro un poco Latinoamérica también haciendo conferencias y charlas sobre innovación en la industria de servicios legales.
Y lo que uno palpa es que efectivamente hay un retraso considerable, principalmente por una, yo te diría, percepción de que el valor del abogado no está en la ejecución de su trabajo, sino más bien está en ese conocimiento profundo de lo teórico, ¿cierto? Ese como monopolio del know-how, como le llamo yo. Ahora, con eso dicho y entendiendo un poco qué es lo que está pasando en el mundo, efectivamente en las universidades anglosajonas, la formación del anglosajón es mucho más complementaria. Tú sabes que podéis tener un abogado que haya estudiado 2 años biotecnología y después de eso estudió su máster o su major, digamos, en leyes. Entonces, tienen mayor complementariedad. La carrera en los países latinos o de raíz latina, ¿cierto? Es mucho más lineal y mucho más profunda, pero en un solo tipo de expertise, ¿cierto? Entonces, cuando tú miráis el currículum de las universidades, de pregrado al menos, te quedáis bastante al debe en desarrollar este tipo de competencias. Yo creo que el valor va a estar en el criterio también, porque todo el mundo, así como dicen SaaS is dead, el software as a service está muerto, también dicen que el valor del conocimiento está tendiendo a cero, porque el conocimiento está en los LLM. Entonces yo creo que ahí hay que aplicar mucho criterio. También quería comentar que hay carreras que están, por ejemplo, en ingeniería, mezclando temas de ingeniería con temas médicos. No sé si hay carreras que se están desarrollando en Chile que mezclen un poco lo legal con lo tecnológico. También sé como ingeniería comercial, con algún énfasis en temas digitales, no sé lo legal. Pero uno de los puntos que te quería preguntar es, ¿qué le recomendarías tú a los estudiantes de Derecho en términos de, porque hoy día la educación es después educación para toda la vida, la famosa microcredenciales, donde vas obteniendo certificaciones? Entonces, ¿qué le recomendarías tú como camino de preparación a un estudiante de Derecho hoy? Sí, tres ideas súper concretas en eso. Lo primero, sí, efectivamente, para darte el punto, hoy día las universidades están tendiendo a crear programas integrados. No voy a dar nombres de universidades, pero hay algunas universidades que están... ¿Puedes darla? La universidad, por ejemplo, Adolfo Ibáñez creó un programa conjunto entre ingeniería comercial precisamente y derecho, ¿cierto? Que no existía antes. Y otras universidades, la Universidad de Diego Portales, la Universidad Católica y otras más han sacado programas de formación, pero son programas de formación digamos, yo diría como ejecutivos, ¿se entiende? Es decir, después del ciclo del pregrado. Y en eso sí, efectivamente, este año a mí me llamó la atención. Todas sacaron algún programa de derecho con inteligencia artificial, todas, casi sin excepción. Entonces yo dije, bueno, hay conciencia, ¿cierto? Otra cosa es si uno cuestiona o no el currículum que tiene. Eso es punto súper rápido 1. Punto rápido 2. Recomendaciones. Recomendaciones concretas hacia esos estudiantes. Yo te diría, en la línea de lo que tú decís, Alex, hoy día es el momento del autoconocimiento, o más bien, ¿cierto?, de la autogestión. Yo creo que los autodidactas pueden aprender mucho y hay una cantidad de información disponible para poder hacer cursos. Yo saqué un libro el año pasado que se llama Derecho a Innovar, reimaginando la industria legal en el mundo digital. El primer libro escrito en español sobre innovación en la industria de servicios legales en Latinoamérica, y en donde llené de fuentes de información a precisamente ese tipo de lector para que pudiera ir a conocer un poco dónde ir a acceder a ese conocimiento. Oye, ya, y eso, por ejemplo, de estudiantes, pero pensando en un abogado que se quiere reinventar, que también es importante, considerando las tasas de vida que tenemos actualmente. Ya uno no se puede jubilar a los 65 años, 60 años. Uno va a tener que pensar en trabajar más tiempo. ¿Cómo un abogado que ya lleva tiempo se puede reinventar en este Reconvertir sentido? laboralmente. Reconvertir laboralmente, claro. Sí, yo creo, bueno, las carreras de los abogados hoy día también van difiriendo. Tú tenés abogados en el sector público, tienes abogados en oficinas de abogados que han hecho la tradicional carrera de oficina de abogado, y las gerencias legales que han tomado un dominio importante del mercado que antes no se veía, ¿cierto? Todos los que están entre los 40 y los 55 años, por ponerle un rango etario simplemente, y que están buscando en cierta medida una manera distinta de desarrollar su profesión, hoy día tienen una tremenda oportunidad, pero nuevamente requieren adquirir esas capacidades. Probablemente ya tienen el criterio jurídico formado. Yo lo que siempre le digo, yo tengo 45 años, y siempre le digo a mis amigos, le digo 45 años, ¿cierto? 20 años más o menos de ejercicio profesional, y yo les digo, el criterio jurídico, que es lo que tú decías, está súper formado. Es decir, sabemos discernir, sabemos si es que la máquina nos dice algo bien o nos dice algo mal, en cierta medida, o por lo menos podemos hacer un juicio de valor respecto de ello. Y esa ventaja es una ventaja que los
recién entrantes al mercado no la tienen. Y ahí es en donde yo digo, esto lo podéis capitalizar, es decir, tu conocimiento puesto a disposición o fusionado, ¿cierto?, con la máquina, son un tremendo valor. Entonces las oportunidades de hoy día de emprender, de crear nuevas aplicaciones, etcétera, es enorme. Y yo creo que hay harta posibilidad ahí. Oye, hablando de criterio, me acuerdo que el Tribunal de Libre Competencia parece que sancionó a alguien que usó algún LLM, inventaron normas que no existían para justificar algo en un juicio. Sí. Hay que tener ojo y hacer curatoría y tener mucho criterio cuando uno usa la IA. ¿eh? Mucho. Yo creo que la discusión sobre el comportamiento ético, bueno, vimos la encíclica que sacó el Papa, digamos, ¿cierto?, hace un par de días atrás, y con la presencia incluso de gente de Anthropic ahí como protagonista, y yo creo que la discusión respecto al comportamiento ético y el uso de esta herramienta es muy profunda, y la herramienta o la tecnología va muchos pasos adelante respecto de las conversaciones que estamos teniendo recién sobre esas materias, así que yo creo que hay que ponerse al día, sin duda. Excelente. Andrés Jara, CEO y fundador de Alster, muchas gracias, Andrés, que te vaya muy bien, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, incluyendo los libros, y buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación.